Bueno, yo no sé cuántas veces le habré propuesto a esta persona que estáis viendo ya en pantalla de charlar de muchas cosas que nos han pasado. De hecho, el único objetivo que tenemos él y yo es no irnos por las ramas, porque si vierais los WhatsApp que nos mandamos de los feedbacks de entrenamiento, es 7 minutos para hablar de un pequeño detalle. Así que el objetivo ya que le he puesto a Dani, aquí tenéis a Dani que, bueno, por contextualizaros un poquito por qué lo traigo aquí, no solo es un deportista que me acompaña, no solo uno de mis deportistas que tengo el placer de entrenar desde 2022. Le decía fuera de micros que me había ido a buscar su inicio allá por 2021, porque nuestro viaje ha sido como muy intenso en todos los sentidos. Pero también algo que tiene Dani de particular, no solo de que está enamorado del mismo deporte que yo practico, ¿no? Que es el triatlón, viene concretamente es más, como yo él dice y se define, ¿no? Más corredor y deportista de fuerza. Ahora podríamos llamarle que es un deportista híbrido. Ya ves, lo mismo entramos en Ya hay esa, etiqueta, ya hay etiqueta. ¿vale? Pero sin etiquetas, que no, eso no nos gusta. Justo lo que también hace particular y diferente a Dani es que también es psicólogo. Es psicólogo y es por eso que nos llevamos genial, que conectamos desde el minuto uno. También ya sabéis lo importante que para mí es conectar con los deportistas. Y bueno, yo defino a Dani eso como una persona enamorada de lo que hace deportiva y profesionalmente, como uno de mis deportistas que me acompaña ya durante años. Y cuando alguien te acompaña durante años, pues no es casualidad, ¿no? Y justo estábamos también viendo su valoración y es un deportista que me llega pues queriendo trabajar una parte más cualitativa del entrenamiento. Obviamente es un caballo de carreras, como yo digo, también por supuesto le gusta mejorar su registro, pero aquí estábamos viendo su valoración inicial, la que hacemos en el día uno antes de arrancar y había cosas como de, oye, quiero trabajar esa autoexigencia, ¿no? Que siempre me impongo. Oye, Infantes, quiero intentar mejorar que la palabra obligación no sea la que defina mi tener que entrenar, porque soy una persona que le encanta el deporte, le encanta entrenar, pero hay veces que por lo que me exijo, ¿vale? Que al final estaba todo conectado, pues se convierte en una obligación. Entonces, más allá de que también me puso sobre la mesa un Ironman 70.3 en 6 semanas, pues a otra persona le hubiera dicho que no, pero con todo el contexto que me traía, era un chico que venía estando activo, que traía un bagaje que me permitía poder decir sí a ese reto y sobre todo porque sabía que justo el buscar el equilibrio entre el entrenamiento, la vida y el trabajo era su objetivo. Decidimos empezar a caminar juntos y a día de hoy aquí lo tengo, queriendo que os cuente su experiencia porque valdrá la pena. Dani, bienvenido al Rincón de la Resiliencia. Encantado, es un honor de participar contigo en esta entrevista. No, no sé si te he definido bien, ¿me he saltado algo? No, la verdad que no, la verdad que no, verás. Al final es lo que estabas comentando. Comenzamos en un momento determinado con una serie de cuestiones que de alguna manera ya describen el perfil, ¿no? De persona que te ibas a tener que comer en los años siguientes. Oye, pero al final también recuerdo, bueno, mi primer recuerdo contigo fue San José del Valle, ¿puede ser? Triatlón o San José Correcto. del Valle sí, San José del Valle, porque no fue San San José del Fernando. Valle. Ahí un Eso. poco. Y fue como conocernos porque escuchabas el podcast de Hijos de la Resistencia y yo tenía mi sesión de psicología y tengo. Y fue como, oye, ese momento de fanboy al que yo no me acostumbro, de infante una foto conmigo y yo, ¿por qué una foto conmigo? ¿Por qué? Y cómo me he sentido siempre de admirado por ti, ¿no? Y te lo digo aquí, lo digo públicamente, creo que justo también es uno de los puntos que intentaremos abordar. Creo que ha sido también mágico, ¿no? Como una persona que desde el inicio que conecta con su entrenador, el entrenador conecta con ella, hace que todo fluya, ¿no? Así que bueno, creo que no nos hemos dejado nada en la presentación, ¿no? No, 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 creo que no, por lo menos de lo importante, de lo importante. Podríamos extendernos
en cosas que a lo mejor también le puedan servir a la gente, como ser empresario, ser padre, ya has dicho que soy psicólogo, ¿no? Bueno, al final son un poco las principales cuestiones en mi vida que hacen, bueno, que hacen que quizás la gente pueda sentirse relacionada, ¿no? Que no es solamente un deportista el que está ahí, sino que hay muchísimos factores detrás y cómo en este caso, pues contigo los he podido alinear, equilibrar todo. Esa es la clave. De hecho, lo hablábamos fuera de micro. Queremos que traeros gente de a pie, ¿no? De que lo sintáis cerca de cómo pelea el sacar cada día un poquito de su tiempo, un rato para moverse, para entrenar y para tener esa pausa, ¿no? En el día para entrenar. Y por eso estás aquí. Pero quiero que definas un poco, porque a nivel de psicología no eres psicólogo deportivo como tal, te dedicas a otro ámbito de la psicología. Si nos puedes ahondar un poquito, porque yo creo que también, pese a que sea un área diferente, al final enseña igual y transferirás esos conocimientos a ti como deportista, porque al final todo está conectado. Dentro de Sí. la psicología, ¿a qué te dedicas, Dani? Pues mira, yo soy psicólogo general sanitario y nada, yo me dedico dentro de la empresa que formé con un par de socios, que se llama Alegra, pues a lo que sería un poco la terapia clínica, ¿vale? Entonces, a partir de ahí vemos todo tipo de casos, principalmente de adultos, pero también llevamos población infantil y vemos, bueno, pues todas aquellas cuestiones que suponen un problema pues, para cualquier ser humano y que no estén en una fase aguda como pueda ser, pues no sé, imagínate, ¿no? Un trastorno, una adicción, por ejemplo, pues que esté en fase aguda, pues eso necesita ingreso, un trastorno de alimentación que sea agudo, pero quitando esos tipos de trastornos especialmente agudos, un trastorno psicótico, vemos prácticamente todo tipo de casos, ¿no? Entonces, en mi día a día, pues bueno, me enfrento y disfruto de ayudar, ¿no? a mejorar la vida de las personas. Y como tú dices, eso me ha reportado probablemente pues conocer infinidad de herramientas que luego intento llevar a cabo y tú, de hecho, en muchas ocasiones los feedbacks lo puedes ver cuando te los dejo, cómo intento aplicar pues, muchas de esas herramientas en el día a día deportivo. Tremendo. Porque justo siempre le comento a las personas la diferencia entre un psicólogo deportivo y un psicólogo clínico. Me llega mucha gente que quizás no, debe trabajar contigo porque justo está padeciendo en el deporte lo que debería tratar con un psicólogo deportivo. Lo que pasa que le salpica, ¿no? A su entrenamiento, ¿no? Al final por ejemplo, una depresión profunda, al final una adicción bastante ya entrando en esos planos donde te afecta ya no solo al deporte, sino a tu vida personal. Y bueno, que está bien que lo hayas definido para que entiendan la diferencia entre esa parte que es psicología, ¿no? Es más, si quieres te pongo un ejemplo como muy concreto que ha entrado hace nada y entonces es una demanda a priori, en teoría deportiva. Pues mira, creo que estoy bloqueada en llevar a cabo ciertos ejercicios y avanzar ciertos pesos y en el momento que le hago la evaluación, claro, veo que la parte deportiva es algo relativamente chiquitito que probablemente pueda abarcar, si no, evidentemente lo derivaría. De hecho, ha habido personas a las que le he dado tu contacto. Pero en este caso, claro, cuando empiezas simplemente en la evaluación, empiezas a ver todas las áreas del sujeto y a ver un poco dentro del problema que tiene, qué sucede durante, antes y después, había unos problemas de autoestima brutales, había un lenguaje negativo terrible, había pasado de bullying, había historia familiar con padre psicótico, con tal, o sea, había ahí, pero vaya, una cosa claro, que dices tú, claro, no, espérate, es que esta parte deportiva que sí, llegaremos a ella, ¿no? Pero es que si no solucionamos todo esto de aquí detrás, es imposible. O sea, te voy a dar recomendaciones, te voy a dar técnicas concretas para abordar el ejercicio X que se te está bloqueando, pero claro, es que con lo que tú traes detrás, ¿vale? Primero hay que arreglar esto. Tremendo. Perfecto ejemplo porque a mí me pasa todo lo contrario, ¿no? Gente que me llega por rendimiento deportivo y cuando empiezo a analizar digo, hay que arreglar otras cosas que no tiene que ver el deporte. Al final el deporte está siendo un reflejo de eso que tienes que arreglar en tu vida, en tu persona y esas cosas que te están jodiendo el rendimiento deportivo, pero que no tienen que ver con cómo te hablas, cómo te comportas en el entrenamiento. Queda claro quiénes somos y de dónde venimos. Y ahora sí que empezamos a intentar aportar todo lo posible, que para eso te he traído aquí y que la gente se siente identificada y ojalá que se lleven un poquito de ti, que tienes bastante que aportar, Dani. Bueno, justo esa primera pregunta que te quería realizar viene un poco hilada con lo que veníamos hablando, ¿no? Con la psicología, ¿no? Qué difícil, y aunque creo que ha habido un paso adelante gracias a que sobre todo los deportistas de élite empiezan a hablar sin tabúes de lo que es la salud mental, de la importancia que tiene, de cómo si no estás equilibrado
y no tienes una buena salud mental, no va a existir esa salud física, no va a haber rendimiento. Y es un regalo que gente que está ahí arriba empiece a no esconder, pues que ha sufrido de ansiedad, que ha sufrido de depresión. Ahora parece que todo el mundo lo verbaliza y eso está permitiendo que incluso el deportista, bueno, que incluso no, que el deportista popular esté empezando a atender esa área. Pero, y yo creo que aquí estamos alineados los dos en la misma opinión, todavía queda mucho por hacer. De todas las patas que pueden abordar, quizás, pues la psicología al final la abordan con un libro de autoayuda o con cuatro contenidos de redes sociales y no se individualiza quizás tanto y no se atiende todavía tanto como nos gustaría, ¿no? Y al final es una parte fundamental. Lo que yo aquí quiero que intentes hacer es eh, qué valor diferencial puede aportar la psicología en el rendimiento de la persona o en la vida como tal. Eh, ¿Qué ejemplo, qué hecho o cómo tú convencerías a una persona para despertarle esa necesidad o ese, oye, si trabajas en la psicología o si trabajas con un psicólogo, este tema vas a ser mejor viviendo y entrenando por este motivo? ¿Cómo convencerías tú a alguien? A ver, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es una metáfora, ¿no? Ya a partir de ahí, evidentemente, nos podríamos enrollar muchísimo, ¿no? Pero se me viene una metáfora, ¿no? Sería un poco lo que la psicología puede aportar, sería como si nosotros fuésemos un barco, ¿vale? Y lo que pudiese aportar la psicología fuese que el barco tuviese timón. O sea, si la psicología para mí, una persona, el barco que somos, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro contexto, nuestros objetivos, ¿vale? Todo ello, mm, si no hay un timón que dirija y ponga el barco en la dirección correcta, es imposible. ¿Esto en qué se traduce? Pues imagínate, en gestión de emociones, en entender mejor por qué me pasan las cosas, en herramientas que me permitan afrontar situaciones que en principio parece que me van a sobrepasar y al final aplicando ese tipo de herramientas, pues puedo con ella y puedo afrontarla correctamente, ¿no? El incluso programarme, ordenarme, organizarme para que al final mi vida esté más en equilibrio y eso haga, pues que, por ejemplo, que no eche estrés por las orejas. Al final es lo que te digo, o sea, la psicología le puede aportar a una persona un timón, o sea, tener el control del barco. Es que sin ello, de hecho, yo no sé cómo la gente tira sin esto, ¿no? Por decirlo así. Entonces, para mí ese es el valor diferencial. Está viendo gente, incluso Dani, que ya lo está teniendo un poco como la figura del fisioterapeuta, ¿no? Igual que incluso no esperan a tener una lesión para ir al fisio y visitarlo y ver que está todo ok. Están empezando a tener por hábito de cada cierto tiempo tener esa charla para sacar cosas sobre su vida y equilibrar lo que haya que equilibrar o simplemente chequear que todo está ok. No estamos aquí, a mí no me gusta alentar a nadie a quizás, por ejemplo, si no hace falta ir al fisio, siempre que vayas controlando bien las cargas, que tengas un entrenador que te lo pone en equilibrio, el fisio pues debe ser alguien que acompaña, pero que no se convierta en obligatorio, ¿no? Pero lo quería subrayar esto así porque es un poco el símil de lo que parece que estamos empezando ahora a vivir en la consulta de psicología, ¿no? De no esperar a estar lesionados psicológicamente con un problema como tal, sino de ir organizando cosas, teniéndolo como acompañamiento. Y en el deporte de alto rendimiento esto se está viendo, de que no esperan a tener padecer la ansiedad o que la competición no la dominen y la ansiedad precompetitiva les dominen a ellos, sino que empiezan a anticiparse a todos esos problemas. No sé si tú lo estás percibiendo así. Sí, sí, totalmente. Tengo pacientes que por suerte me han visto dentro del tratamiento y dentro de conseguir los objetivos que se planteaban al principio de su sesión conforme a su motivo de consulta, pero que luego me han pedido, oye, Dani, a mí me hace esto realmente muchísimo bien. Yo puedo seguir viniendo a modo de consultoría, si lo quisiésemos decir así, ¿no? Y sí, por supuesto, porque al final lo que trabajamos, o por lo menos tanto desde la rama que yo trabajo como desde los principios que yo considero la psicología, es que no haya una dependencia, ¿no? Que yo creo que es lo que tú estás comentando, ¿no? Así, Bueno. lo que tenemos que intentar es que la persona que viene al psicólogo no dependa del psicólogo. El psicólogo tiene que conseguir formar a esa persona para que esa persona funcione sola. Independientemente de eso, puede encontrar en la figura del psicólogo pues un tipo de figura que puede, que por un millón de razones no tenga en su contexto. Entonces ahí el psicólogo puede ejercer un papel pues, de esa persona externa que es un poco ajena a las emociones y ajena a las cosas que a esa persona le afectan en el día a día, pues te pueda guiar o te pueda aconsejar o te pueda pues incluso nutrir de información, herramientas, cosas que tú no tienes por qué saber, ¿no? Entonces, para mí lo esencial es entender esto. Se puede hacer una labor preventiva desde la psicología, e ir un poco hacia ese modelo de salud integral, en vez de hacia el modelo médico de curar una enfermedad.
Y yo creo que por ahí de verdad que la población puede ganar muchísimo. Siempre, como digo, dejando claro, cualquiera que a lo mejor esté un poco en la disyuntiva de plantearse esto es, la idea es que en ningún momento el psicólogo te haga sentir que tú dependes de él, ¿vale? O sea, eso estaría mal. Eso sería incorrecto, no. La sensación es que si tú quieres, vas a ese psicólogo, sobre todo una vez superado, por ejemplo, si fuese por un problema, pues si superases el problema, que tú sigues yendo porque a ti te apetece. Y desde luego, si hay un mes que no quieres ir o si quieres ir cada 3 meses, pues sin problema. Que es algo diferente a cuando estás en tratamiento, porque ahí sí que la temporalidad la marca el psicólogo y las necesidades del tratamiento. Me encanta que lo hayas subrayado, porque es verdad que desde lo clínico se tiene que pelear mucho más el hacerles sentir independiente en todos los sentidos, darles unas herramientas para que luego vuele solo. Lo que pasa es que yo ando un poco contaminado, un poco, en el buen sentido de la palabra, de lo deportivo, ¿no? De no esperar que la persona tenga un problema, ¿vale? De no gestionar bien la competición para no abordar y tener, aumentar de herramientas, esa caja de herramientas para solventar cualquier situación, pero lo has explicado perfectamente. No tengo nada que añadir. De hecho, me alegra que hayas puntualizado porque esto no es cuestión de ir porque sí, sino de tratarlo como tú lo has comentado, ¿no? De si tienes un problema, asistir, que va a ser la persona que te ayude, y luego si lo quieres tener como ese mentor, esa persona que te acompaña, siempre que sea lo óptimo y el psicólogo también lo apruebe. Creo que es el equilibrio perfecto y lo has definido. Genial. Vamos también a entrar ya en algo más personal, algo más tuyo, ¿no? Porque yo siempre voy hablando de la importancia que tiene la confianza en el plan, ¿no? Oye, yo soy de los que coge a un deportista y me gustaría que habláramos a rasgo general, ¿no? De, aunque pongamos un detalle nos vayamos muy a lo concreto, con una circunstancia tuya, que la gente no piense que porque hablemos de correr esto es solo para correr, ¿vale? Esto quería subrayarlo, esto es para entrenar, da igual las disciplinas que entrenes. Como decía, la importancia que tiene, ¿no? Que el deportista cuando se le plantea el entrenamiento, cuando se le plantea ese camino hacia el objetivo que anda persiguiendo, sienta muy fuerte, además lo crea, que tanto el entrenador como ese plan, y en este caso nos vamos a centrar en el plan, te lleve hacia el objetivo que andas buscando. Sin embargo, a ti, a mí, con la maratón de Valencia, ¿vale? Empezando a prepararla, yo te marqué una dirección, te dije los entrenamientos van a ir por esta dirección y tu sensación fue todo lo contrario, es como, infantes, corriendo tampoco vamos a llegar aquí, ¿vale? Dani quería bajar de las 3 horas en la maratón de Valencia, yo le propuse una metodología y las sensaciones, ¿cuál fueron, Dani? De partida. No, a ver, que sobre todo, claro, yo no es que no confiase como tal, ¿no? En Sí. el plan, evidentemente yo decía, "Oye, seguro que evidentemente le entiende, ¿no? Pero claro, en ese momento yo tenía una discrepancia que me surgía y yo venía precisamente además de trabajarme en mí mismo, incluso a nivel psicológico, el hecho de que en ocasiones yo no decía a lo mejor lo que pensaba o lo que necesitaba en determinado momento. Entonces, claro, decía yo, bueno, pues ya está, pues esto es una oportunidad, ¿no? Para exponerme a esto y decirle a esta persona que estoy viendo una discrepancia entre que a mí me da la sensación de que más o menos esto es muy parecido a cuando yo me estuve preparando la media de Valencia hace un año. Y coño, esto es el doble. Y estamos ya a esta fecha, yo empezaba a hacer cuentas, yo decía, con la puta, que aquí quedan 8 o 10 semanas y aquí esto no empieza a echarte los entrenamientos. Digo yo, más o menos veo a la gente que se pega aquí entrenamiento de 35 kilómetros, no sé cuánto, tal, y digo, aquí estamos nosotros, tendría 14 kilómetros, 16 kilómetros, digo yo. Digo, bueno, no sé, digo, bueno, mira, se lo voy a decir. Entonces ahí fue un poco esa anécdota que tú me decías, tú tranquilo que esto está como está y ya ahí me presentaste un poquito, mira, ahora vamos a empezar con entrenamientos largos y tal. No obstante, cuando me enseñaste un poco el planning, yo dije, vale, ok, o sea, está claro que aquí está metido lo que ya un específico para la maratón, pero aún así mi falta de experiencia me dejaba con ese punto de decir, yo confío en él y si me he puesto en las manos de esta persona hasta que el resultado no demuestre lo contrario, pues evidentemente voy a muerte, ¿no? Pero aún así, claro, mi falta de experiencia hacía que, claro, que al yo ver ese calendario, dijese, pues no sé si será suficiente. O sea, no sé si será suficiente. Confío porque si, es como si estoy en este médico me está diciendo tal, bueno, pues tendré que hacerlo por ahora, mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Pero sí, sí, me vi en esa situación psicológica totalmente. Y al final es muy importante y digo que digamos que ahí, y yo lo entiendo, ¿eh? O sea, de hecho lo he sacado para que vean la importancia que tiene de cuando el plan quizás no te da esa confianza
que de partida tiene que dártela, pero entiendo que fíjate cómo aquí tu bagaje explica esa desconfianza, ¿no? Porque al final, no tu bagaje, sino quizás la comparación, ¿no? De, oye, si la gente ya está haciendo esto, ¿cómo yo todavía no estoy en este punto, ¿no? Pues quizás tú no estás en ese punto porque por tu circunstancia de vida y el tiempo del que dispones hemos optado por otra metodología. Pero quería resaltar que justo, fíjate, yo creo que aquí lo que nos salvó fue quizás el plan no te daba toda la confianza quizás del mundo porque estaba un poco como en discrepancia de lo que creías que tenías que hacer y lo que estábamos haciendo, pero justo la confianza en mí, ¿no? En tu entrenador, y es por eso que digo que un deportista tiene que estar en manos de alguien con el que confíe, que le inspire, que diga, joder, esta persona sé que me puede llevar a ese camino. Porque si se une, no confío en el plan y mi entrenador no me transmite esa confianza, ahí las cosas van a mal, o sea, no van a buen puerto. Sí que es verdad que creo que te salvó esa confianza en mí, pero luego pudimos comprobar, porque al final Valencia conseguimos, ¿qué marca fue concretamente? Sé que bajamos de las 10 horas, pero tú te acordarás Sí. del Pues número. creo que 2:59:16 me parece que fue. Sí. Casi, casi desconfías de mí, pero le hice ver que, de hecho, fue nuestra primera maratón. O sea, no es nada fácil conseguir el primer objetivo tal como se plantea. Y justo cuando se empieza un poco, y lo entiendo con esa desconfianza, ¿no? Pero soy una persona que es bastante intuitiva y sobre todo que contextualiza mucho con lo que es el deportista y el tiempo que dispone. Y justo como decía Dani, parecía más que estábamos preparando una media maratón que una maratón porque los toques de intensidad eran lo que más protagonista era porque decidí no hacer una planificación tan voluminosa, ¿no? Y al final no fue bien, no fue bien. Acabamos muy contentos, exceptuando de que ese día se fue la conexión de la aplicación de la maratón de Barcelona, de Valencia, perdón, y no pude saber de ti hasta que tú me hablaste, fue increíble. Bueno, por tu chica sí que pude saber de ti, pero fue un mágico el camino y sobre todo aquí, Dani, lo que yo me gustaría que también respondieras un poco cómo el proceso al final te dio esa confianza. Es decir, porque al final, justo cuando yo te lo marqué y justo cuando me lo dijiste, lo viste un poco más claro, pero creo que en las últimas semanas sí que fueron como clave, ¿no? Y yo siempre digo que el proceso, aunque no empiece como tú y yo empezamos de quizás con cierta desconfianza e incertidumbre, sí que al final te debe de hacer sentir que cierto control, ¿no? Mm. Sí, sí, totalmente, totalmente. Además que lo hemos visto en preparaciones posteriores para las pruebas que hemos ido preparando después, ¿no? Cómo claramente durante el proceso lo que vaya sucediendo en esos entrenamientos y lo que vayas construyendo con el entrenador es lo que al final te empodera para poder decir, vale, voy a ir a por todas. O sea, realmente estoy capacitado para intentarlo. Ya habrá gente con un perfil que le guste más ponerse en la posición de que sí, que lo voy a conseguir y habrá gente que se mantenga más en una expectativa a lo mejor un poco más neutra, ¿no? Yo voy a un punto intermedio. Estoy convencido de que puedo. No es seguro que lo vaya a conseguir, pero estoy convencido de que puedo. Y eso me lo da el proceso. Ahora, ese proceso contigo, para mí, tiene un valor diferencial, como tú dices, la confianza que tenía en ti, la conexión que establezco contigo, ¿no? Desde que empezamos a trabajar en abril, que no te cojo además a ti por casualidad, no estoy buscando un entrenador, me sales tú y venga, vamos a probar con este. No, llevo tiempo siguiéndote, ¿no? Fíjate, ¿no? El año anterior nos habíamos conocido y yo ya desde ahí te venía siguiendo, ¿no? Entonces, el tipo de perfil que tú mostrabas como entrenador en redes sociales me hacía pensar que probablemente teníamos una posibilidad de buena conexión, ¿no? Que quizá es lo que faltaba con el anterior entrenador, que cuantitativamente lo hizo muy bien, o sea, verdaderamente me mejoró extraordinariamente, ¿no? Pero había algo. Probablemente con el otro entrenador, si me hubiese puesto a la misma situación, al final no me hubiese subido a ese barco, seguramente. O sea, si me hubiese planteado el mismo entrenamiento que me estabas planteando tú, no me hubiese subido a ese barco. Y en este caso sí, porque, no sé, había algo que yo decía, vale, estoy seguro, con Infante. Y durante el proceso también el hecho de, o sea, yo le diría a cualquiera, oye, si no lo ves, tienes que hablarlo, o sea, tienes que decirlo, tienes que decírselo a tu entrenador, porque claro, a medida que íbamos avanzando, aún así, es lo que yo te comentaba, ¿no? Oye, había entrenos y, joder, yo no sé a la gente a lo que estará acostumbrada, pero como por mi poco bagaje, es que nuestro entrenamiento más largo, y fue uno, fue de 28. ¿Sabes? Que yo iba a la maratón y yo decía... Bueno, pues ya hemos pasado el 28.
a ver qué pasa. Red, lugar desconocido. Vamos a ver qué hay ahora después de Voy esta como un frontera, ¿no? tiro, voy como un tiro, pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? De hecho, cuando pasé el arco de aquí comienza el muro, que allí en Valencia lo tienen todo como muy, muy chulo, muy musulmano y tal. Aquí Sí. empieza el muro. Psicológicamente eso es genial. Sí, No, sí, sí, o sea, eso, vamos. Y yo, claro, yo pasé por allí y me acuerdo que pasé, no me acuerdo si había cámaras o tal o cual, ¿no? Pasé el arco y, o sea, pasabas el arco y había un giro izquierda, ¿no? Y yo me sentí, digo, mira, yo lo único que sé es que me siento genial, ¿vale? Y sé que la persona que me ha hecho que yo esté aquí, estoy aquí genial, ¿no? Yo solo pensé allí, en ese momento, ¿vale? En el 32. Y dije, así que fluye, tío, o sea, vas volando, ¿no? Y entonces en ese momento me salió el gesto este del anuncio antiguo, famoso, este BMW, ¿no? De hacer así, ¿no? Entonces yo giré la curva corriendo, iba haciendo así, la gente iba flipando, me diciendo, ¿qué hace el tonto este de las narices? Yo, o sea, yo estaba, pero absolutamente en flow ahí en ese momento. Y es por eso, es esa conexión contigo, esa confianza ciega en ti, pero que a pesar de la confianza, durante el proceso de entrenamiento, como tú estás diciendo, había cosas que yo te verbalizaba igualmente. O sea, yo confío en el plan, yo confío en tal, pero, oye, me está viniendo este pensamiento y tú me lo calmabas. Me está viniendo esta idea, tú me la calmabas. Estoy pensando en estas estadísticas, tú me dabas una serie de datos que hacían que yo entrase en foco. Vale, perfecto, estupendo. Y gracias por subrayarlo. Y ojo, también subrayo que esto no es cuestión de lanzar el mensaje de hay que entrenar poco para una. No, no, no. Simplemente que fue la elección. De hecho, quizás menciona lo de que no pasamos de los 30 kilómetros, pero sí que por su contexto podíamos utilizar la bici. Es un tío que entrena fuerza. Es decir, que a nivel semanal había carga. Pero para él, yo opté por esa estrategia, igual que, bueno, tengo gente que ha optado por metodologías más voluminosas, ¿no? Teniendo en cuenta también que el contexto de Dani es que hay una rodilla que ahí nos da problemas y tenemos que ser como ir mimando cada detalle. Por eso quiero subrayar que el método debe de elegirse en función a la persona y a sus circunstancias. Eso creo que es lo que se tienen que llevar. Y lo que has dicho tú, ¿no, Dani? De esa conexión, ¿vale? Da igual que no se queden con el correr y la maratón, ¿no? Quedaros con que vuestro entrenador, o sea, creo que la comunicación no debe ser negociable. De hecho, soy muy pesado con el tema del feedback y en comunicar y, oye, verbalízame, porque un deportista ante su camino hacia el objetivo, ¿no? Cuando esté caminando hacia una meta, no puede convivir con la duda. Y justo, fíjate, como con una simple conversación, yo te apagaba esa duda porque te decía, Dani, esto no es fruto de la casualidad. Estamos haciendo esto, por esto, esto, y viene esto. Vale, Infantes, pero ¿qué te parece si ha hecho? Y muchas veces yo he atendido solicitudes tuyas para dar cabida a quizás ir forjando mejor esa confianza y yo quiero que se queden con tu mensaje, Dani, de que la elección del entrenador creo que tiene que venir desde esa creencia de esta persona me puede ayudar y conecto con su forma de entender el entrenamiento. Y también segundo, que la comunicación debe ser innegociable. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es que si no, ya te digo, yo viví el año anterior a ti un año extraordinario de entrenamiento donde yo pasé de hacer las cosas a mi manera a que me llevase un entrenamiento arreglado y el crecimiento fue impresionante, fue exponencial, ¿no? Y aún así, ¿vale? Al final lo que pasó al final del año es que yo estaba quemado, ¿vale? Yo estaba quemado, yo me pasé hasta 3 meses después que contacté contigo pues dudando si, mira, pues paso de las competiciones, ya está, yo salgo a correr mis 40 minutos, me monto en mi bici los domingos y tal y cual, y ya está, a tomar por saco, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? Es fundamental, y para mí ha sido fundamental que al final, al trabajar contigo, pues haya una conexión de todo, ¿no? Haya una conexión de principios, de forma de ver el deporte, de forma de ver la vida, de todo. Entonces, claro, para mí eres una extensión de mí, ¿vale? De Total. mi de las cosas. Entonces, claro, todo se vuelve mucho más fácil. Claro, cuando tú me dices esto, pues tío, es que esto claramente, o sea, yo podré tener más o menos dudas, te las verbalizo, por supuesto, pero es que estoy convencido de que eso va a ser. Qué bueno. Y justo lo digo, ¿no? Yo digo, joder, eres un clon de mí, tío. Practicamos el mismo deporte, nos dedicamos a lo mismo. O sea, es muy fácil contigo saber que lo que necesitamos porque como que nos parecemos mucho, ¿no? Quiero que seas preciso con esto porque puede ser es importante porque hemos hablado de números, rendimiento y tal, pero qué difícil, ¿no? Que los números, ¿vale? Háblese de ritmo, háblese de vatios, háblese carga de los kilos que mueves en una sentadilla, lo que sea, no generen una obsesión, ¿no? Y qué difícil, porque pueden haber dos momentos, ¿no? Uno en el que el número, ¿vale? Imaginaos que estáis preparando algo y los datos te dicen
vas por el camino y vas a alcanzarlo, ¿vale? Pero también puede ocurrir que esos números no te están diciendo vas por el buen camino, vas a lograrlo, ¿no? Entonces, en esas dos tesituras, donde además tú te has visto, ¿no? En algún momento, ¿no? Como una preparación, por el motivo que sea, nos llevaba y nos alentaba y todo decía, vamos por aquí, y como por circunstancias a veces los números no salían y hemos tenido que, como tú dices, ¿no? Esa metáfora de inicio, dar un poquito así al timón, redirigir y redactar. Unos ejemplos, algo que pueda servir para ayudar a que la gente no entre en esa obsesión, en esa comparación, en ese resultadismo en el deporte que a veces te lleva hacia una dirección que no gusta. A ver, yo aquí, fíjate, me viene a la cabeza muy rápidamente unas charlas que estuve que estuve asistiendo, ¿no? De Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal, que yo creo que más o menos todo el mundo lo conocerá, ¿vale? Donde explicaba un poco cómo la tecnología estaba mejorando los resultados de los deportistas, pero cómo si el deportista se hacía dependiente de esa tecnología, probablemente esa esclavitud hacia los datos iba a hacer que esa persona, pues todo lo contrario, ¿no? Llegase un momento en el que precisamente a causa de ello empezase a bajar su rendimiento, ¿no? Entonces, que lo primero que tenía que primar son las sensaciones de la persona. Y de ahí me vienen infinitos ejemplos, ¿no? O sea, Indurain, que ha sido el mejor ciclista de todos los tiempos español, ¿vale? Y comparable en otras cuestiones a los más grandes, corría por sensaciones, ¿vale? Estamos Claro. hablando de Tour de Francia, o sea, entonces yo por ahí, es verdad que tú sabes que soy muy friki y me gusta mirar un poco los datos, pero a medida que he ido trabajando contigo, pues he visto diferentes tipos de escenarios. Cuando los datos dicen que no, es muy raro que yo sienta que sí, muy raro, ¿vale? Entonces, cuando viene ese escenario, lo que hago es analizar contigo, oye, ¿por qué crees que no? ¿Por qué crees que estamos en el no? O incluso tú mismo me lo preguntas a mí, oye, Dani, ¿por qué estamos teniendo estos datos? Bueno, pues contexto, en fin, ¿no? Y ahí empiezas a analizar y sacas. Sacas, pues mira, estoy durmiendo menos, pues mira, está pasando esto, está, ¿no? Entonces ahí lo sacas y ya sabes por qué viene. Y el otro escenario es el que sí que a mí personalmente además me pasa más a menudo, que es los datos dicen que sí y tu cabeza dice, no sé". ¿Vale? Tu cabeza dice, no sé, no sé, ¿vale? ¿Y por qué? A ver, yo ahí también le haría pensar a la gente que, claro, es verdad que hay circunstancias que los datos, no lo olvidemos, los datos tienen limitaciones. Hay cosas que se han programado y que se han intentado desarrollar en los diferentes aparatos que utilizamos pero que al final no eres tú, o sea, no es un simbionte que se ha fusionado contigo y sabe perfecto cómo tú estás, ¿no? Entonces, bueno, en ese tipo de situaciones, si los números dicen que sí y yo no estoy muy seguro, evalúo personalmente si hay algo que explique mi sensación de que no, ¿vale? Como hemos dicho, ¿vale? A lo mejor hay un cansancio, a lo mejor no he estado metiendo ciertos datos en el programa, no lo sé, ¿no? Diferentes cuestiones. Si no hay nada, digo, vale, en mi cabeza, ¿vale? En mi cabeza, que ahora mismo, bueno, pues yo, por ejemplo, tengo un perfil más conservador, lo hemos estado comentando, ¿vale? En muchas ocasiones, y ese perfil conservador me hace, bueno, no tirar las castañas, no tirar las campanas al vuelo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, en ese tipo de momentos, yo es lo que digo, si los números dicen que sí, en principio confía. Y a partir de ahí también, yo le diría a la gente que no tenga miedo a fallar, que es un poco por donde yo creo que también pueden venir los problemas, ¿no? Con este tipo de cuestiones. Si al final los números dicen que sí y tú estás más o menos a nivel psicológico, eres capaz de controlar, lo más normal es que al final las sensaciones terminen yendo donde dicen los números, ¿vale? Es muy raro lo contrario. Lo que pueden pasar, pues son momentos puntuales y eso también hay que aceptarlos como parte del camino. ¿Vale? Este año ha ocurrido un suceso en mi caso en el que los números decían que sí. Yo no estaba convencido del todo, pero decía, bueno, tampoco estaba 100% convencido en Córdoba el año pasado y reventé el crono. Digo, bueno, pues vamos a ello, ¿no? Y luego el cuerpo dijo que no durante la competición. Salió y no salió, ¿vale? No creo que se hiciese nada mal, no creo que no estuviese para volver a reventar el crono, pero es que hay variables que no van a estar, ni en el programa, ni en ti, ni en tu cabeza, ni en tu previsión. Entonces, bueno, yo creo que o sea, que tenemos que ayudar un poco a la gente a entender que eso que llamamos fallo o fracaso no es tal, nunca jamás, siempre son aprendizaje y que hay que pasar por ello y que te enseñan mucho más. Yo he sacado muchísimo más de lo de Praga de este año que de la mayoría de medias maratones o de carreras en las que he reventado el crono, te lo puedo asegurar. Entonces habría que incitar un poquito más a la gente en eso en cuanto a los datos. Oye, si los datos dicen que sí, ve, porque lo peor que puede pasar es que pase algo de lo que aprendas. Punto.
Tremendo. Y para cerrar, Dani, porque poco que añadir a lo que acabo de decir, me gustaría que cerraras eligiendo de tu caja de herramientas, ¿vale? De esa que has podido forjar como deportista y como psicólogo en consulta, ¿con qué te quedarías para pelear contra tus peores fantasmas? Es decir, que cuando estás entrenando, la cabeza empieza ese discurso destructivo o simplemente cuál es tu mejor arma, herramienta o recurso que como psicólogo y como deportista con el que quieras quedarte, quiero que esta sea la despedida, ¿no? De entrégale tu mejor arma a nivel mental para pelear contra esos fantasmas cuando estén entrenando, compitiendo y tengan que ir a una dirección concreta y justo la cabeza quiere ir hacia otra, ¿no? Y tengas que, me encanta la metáfora, dar ese giro de timón hacia donde tú quieres. Vale. Mira, voy a ser escueto, pero quizá no te voy a decir una. Te voy a decir, en general, dentro de todo el proceso deportivo, sería la reestructuración cognitiva, que esto básicamente, dicho de forma no técnica, sería un poco la capacidad de cazar pensamientos negativos, ¿vale? Pensamientos que puedan estar un poco tergiversándote la realidad y cambiarlos, ¿vale? Por pensamientos que sean más objetivos. Esto hay que hacerlo fuera del momento emocional tope, porque si no es muy difícil, ¿vale? Y durante el momento o del entreno o de la prueba X, ¿vale? A mí me ha servido infinitamente el tema de las autoverbalizaciones positivas. Es decir, el estar dándote mensajes que ya tienes entrenados, lo más cortos y escuetos posible, ¿vale? Para que la mente no se vaya, entre en foco, foco, foco. Es decir, cuando la mente se vaya a ese pensamiento, a esa previsión, a esa anticipación negativa, haga foco. Venga, métete, métete a los pies, a los brazos, a mira el reloj un momento, lo que sea, enfócate, la que tengas entrenada, a ser posible, ¿vale? Entonces, esas dos para mí serían clave. Y luego, además de esa, pues es verdad que una de las cosas que yo me he acostumbrado a hacer contigo y que creo que nadie piensa en ella o lo ve como una herramienta psicológica, que es el tema de la sonrisa, ¿vale? O sea, el sonreír. Si puedes de verdad y si no También. artificialmente. Y si no artificialmente he podido comprobar de verdad, como dicen los estudios, ¿vale? Pues esto es ciencia, esto no es opinión, que efectivamente el esfuerzo percibido se rebaja muchísimo. Y evidentemente en el momento que estás yendo al límite, en un entreno en tal, pues imagínate, ¿no? Qué útil es o en carrera. Yo personalmente visualizo cosas en ese momento para intentar traerme esa sonrisa, ¿vale? Que a veces puede ser risa como tal, a veces puede ser una sonrisa. Como por ejemplo, a lo mejor traerme a la cabeza en ese momento que estoy que no puedo pues la asociación por la que corro algunas veces, que es la de sacarle la lengua a la ELA, ¿vale? Y decir, y pensar en la persona, ¿no? Y decir, joder, yo estoy aquí, que puedo, ¿no? Y esa persona no puede. O sea, aprovecha, tu cuerpo está ahora mismo, ¿vale? Dando lo mejor de sí. Y en ese momento me viene la sonrisa, ¿vale? Entonces, hay veces que lo hago de esa forma, hay veces que lo hago de otra y hay veces que lo hago artificial, ¿eh? Hay días de que me metes 8 10 400 y lo hago artificial. Ya está. Pero también sí. Me encanta. No hay mejor forma de cerrar y despedir diciendo que háblate bien, reestructura lo que hay que reestructurar y sobre todo sonríe. Así que Dani, te agradezco mucho tu tiempo y te agradezco mucho lo que nos has aportado porque abres de nuevo el rincón de la resiliencia con toda su esencia, ¿no? Esto es lo que yo quiero que haya en este rincón. Experiencia y psicología. Muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias a ti, me hacía muchísima ilusión, te lo dije, ilusión infinita y nada, pues con ganas de que ahora que abrimos este rincón se ofrezca cantidad de información a la gente y lo puedan disfrutar. Muchas gracias, tío. Un abrazo.